Dios y de la Patria, se abre la sesión, la segunda sesión de la Comisión de Zonas Extremas. Muchísimas gracias. Entiendo que fue enviada el acta a los respectivos correos electrónicos de la señora y los señores diputados. El acta de la sesión constitutiva se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Por tanto, si existe alguna observación, diputado, diputada. Ya, perfecto. El señor secretario da lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se recibió una nota de la señora Stephanie Donoso Ramírez, asesora legal del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, quien solicita autorización para concurrir en calidad de oyente a las sesiones que realice la Comisión durante el presente año. Es todo, Presidenta. Muchísimas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta. Señoras, señores diputados. ¿Tomamos el acuerdo de permitirle a esta señora? ¿Un solo comentario? Sí, diputado Cas. Se hizo hace 2 sesiones atrás, lo que pasa es que ha habido tanta intermitencia en los tiempos que ya la memoria es frágil. Una consulta a ustedes que han tenido experiencia en las zonas extremas respecto a esta moción que existe de diferenciar y cómo los días de vacaciones, los días feriados respecto al resto del país, y cómo esto creen que ustedes se incidiría favorable o negativamente en la industria de estas zonas. Si ustedes creen que ahí existe algún riesgo de que alguna empresa o alguna industria pierda competitividad o deje de hacer su inversión en la zona producto de este tema, o ustedes al revés creen que, dado que, por ejemplo, el turismo es una de las principales actividades, el balance entre una y otra los beneficia. ¿Cuál creen ustedes que sería la visión? Lo había mencionado anteriormente, pero quedó como en el aire esa pregunta. Sí, muchísimas gracias, diputado Cast. La verdad es que muy contingente, es un tema que incide directamente en el desarrollo de territorios apartados, medidas como las que se van a abordar hoy día desde el contexto laboral y que van a influir directamente en el tema económico, muy especialmente regiones apartadas. Respecto a este tema, lo que plantea el diputado Pablo Cast, ofrezco la palabra. Diputada. ¿Sin sentido, no? Bueno, en general, con respecto a la experiencia que nosotros hemos tenido en la región de Magallanes, donde justamente están primando los 5 días adicionales por salir fuera de la región, por ser una localidad extrema, la verdad es que hemos tenido bastante potencia en lo que es el sector turístico, ya no se ha reflejado en los indicadores de productividad que haya existido mermas respecto a este tema. E indudablemente ha sido un gran beneficio para los trabajadores, tanto del sector público, ya, porque de partida nosotros para poder salir de nuestro territorio, tú sabes que tenemos solamente, no solamente, tenemos conexión vía aérea, que es lo más expedito, porque una conexión terrestre son aproximadamente 3 días para salir de nuestra región. Y eso involucra pasar además por el territorio argentino. A nosotros se nos ha potenciado el turismo, ha permitido que la gente, incluso algunos señalan de las familias de escasos recursos, ya también salen con estos 5 días adicionales, también salen fuera de la región. Por lo tanto, para nosotros ha sido bastante ventajoso el tema del feriado adicional. Muchísimas gracias, diputado. Pudimos estar presente acá. Gracias. La verdad es que la verdad es que incluso ¿Qué cosa? Señora diputada, señores diputados, quiero proponer y someter a acuerdo, justamente en el contexto de los documentos recibidos en la cuenta, el incorporar a la señora Stephanie Donoso Ramírez, asesora legal del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, como oyente a las próximas sesiones de esta comisión. Someto a acuerdo, pido la palabra. Señor Kucher. De acuerdo. ¿Completamente de acuerdo? Sí. ¿Alguien en rechazo? ¿Se acuerda entonces la presencia y la participación? ¿Se acuerda la participación en calidad de oyente entonces de la señora Stephanie Donoso Ramírez? ¿Sí? Alejandra, Damaso, ¿qué pasa con su secretario? ¿Pasa el invitado?
Sí, adelante, por favor. Bueno, bueno, se agradece en el día de hoy, tan temprano, iniciando esta sesión, la presencia de los subsecretarios de Desarrollo Regional, don Felipe Salaverry, y del señor subsecretario de Hacienda, don Francisco Moreno. Era una de las razones por las cuales ha sido citada esta comisión, muy especialmente para referirse desde ambas subsecretarías al estado de situación del Plan Especial de Desarrollo para Zonas Extremas y en particular respecto al mecanismo de evaluación y priorización de los proyectos que forman parte de este plan. Se agradece la consideración por estar aquí presentes subsecretarios y pensando justamente en los tiempos que son muy acotados, inmediatamente le brindamos la palabra, señor subsecretario de Desarrollo Regional, don Felipe Salaverry, y luego don Francisco. Muchas gracias, presidenta. Un saludo especial a esta comisión y a esta sala en particular. Me tocó compartir con algunos también de los presentes durante varios años, 12 para ser exactos, en esta misma sala. Así que siempre es un agrado y un placer visitar, ahora en otra calidad, el Congreso Nacional. Antes no usaba estas cosas para mirar, pero ahora tienen que ser. Presidenta, efectivamente, y dada la importancia de la convocatoria y lo especial y de alta preocupación y ocupación para el presidente de la República, la atención que territorios de nuestro país requieren de manera especial, es que además de concurrir gustoso a su invitación, nos acompaña parte de nuestro gabinete, la jefa de la División de Desarrollo Regional, María Paz Troncoso, nuestro jefe de gabinete, Sebastián Sotelo, y nuestra jefa de comunicaciones, Paula Maldonado. Presidenta, en el programa de gobierno del presidente Piñera se establece en varios de sus capítulos algunas consideraciones con respecto a la mirada que se debe tener pensando en el Chile de los próximos 30 años o de los próximos 50 años, en un territorio de geografía, de naturaleza, de cultura incluso tan diversa, una atención diferenciada para los territorios que requieren recursos o ocupaciones o atenciones de manera especial para disminuir las brechas de rezago, para disminuir las brechas de desarrollo territorial, disminuir la brecha de desarrollo económico. El programa especial de zonas extremas, que uno podría decir incluso tiene una suerte de, se origina o hay antecedentes en la primera administración del presidente Piñera cuando hacía mención a las zonas aisladas. En el gobierno de la presidenta Bachelet surge este programa vía decreto en el año 2015, 2014-2015, y este es un programa que definido de esa manera es un programa que tiene fecha de término. Y yo creo que la gran preocupación de los parlamentarios, de los habitantes también de las comunas que estos planes beneficia y de las regiones que beneficia, ven como preocupación si efectivamente este es un plan que como se dictó el decreto en el año 14 o 2015, unos primeros decretos que terminaban en el 2018, es decir, estos planes terminaban el año este año y después hubo una renovación de ambos decretos y los planes continúan en su ejecución al 2020 y 2021. En la ocupación y la preocupación del presidente Piñera es que independiente del término, del concepto que se use para implementar los planes para zonas especiales, este es un programa que no solo no termina, sino que se va a profundizar y se va a mejorar, porque tiene que dar cuenta de los próximos años. Este es un plan que se hizo con una cartera específica de proyectos
proyectos que actúan bajo alguna lógica de inamovilidad. Es decir, son proyectos que se pensaron en el 2014 para ser ejecutados en un plazo de cerca de 6 años y que no se mueven. Pero yo aprovecho también, presidente, en esta misma comisión, hacer mención a otras zonas que requieren atención especial. Y por eso, en el transcurso del tiempo, en el caso de una zona que no aparece como extrema, pero que tiene una particularidad, que es en la región de los lagos, que representa aquí el diputado Kuchel, la provincia de Palena y la comuna de Cochamó, efectivamente son zonas que se incorporaron a este plan dada su lejanía. Pero también, y nos decían ayer en la comisión par de esta en el Senado, uno también tiene que mirar los territorios insulares, que también tienen que tener una mirada especial. Hay un plan en nuestra subsecretaría que define lo que se hace en Rapa Nui, o que colabora lo que se hace en Rapa Nui y Juan Fernández. Termino antes de comentar la presentación y la preocupación de la comisión, presidenta, que hay en esta mirada de territorios especiales, tal vez desde nuestra perspectiva, poder conformar un único gran programa que mire a los territorios de manera diferenciada, que pueda mirarlos desde su ordenamiento territorial, su ordenamiento, los requisitos energéticos que estos nuevos desarrollos territoriales tienen, las necesidades que incluso al día de hoy tienen estos territorios. Hay un plan que se denomina zonas rezagadas, término que yo reconozco a mí en lo personal no me gusta. Vamos a tratar de empezar a hablar de zonas de oportunidad, territorios de oportunidad, o zonas de convergencia, donde puedan converger estos planes tanto de recursos económicos o de administración del Estado. Presidenta, en ese contexto, el plan de zonas extremas, bueno, ya señalamos que sus orígenes, diputado Lincoln, no le había saludado. Buenas tardes. Sí. Y que tiene algunas particularidades. Primero, como le decía, son proyectos que surgen de una cartera que fue socializada, fue conversada con la comunidad, se plantea al gobierno regional y tienen priorización desde el gobierno regional con una provisión de fondos definida en la ley de presupuesto. Pero también proyectos que los parlamentarios muchos conocen, hay veces que los proyectos cuando son sometidos a evaluación en uno de nuestros áreas sectoriales, que es principalmente el Ministerio de Desarrollo Social, si no cuenta con una determinada evaluación acerca de la cantidad de personas que beneficia, esos se declaran con poca factibilidad técnica. Bueno, aquí hay un método, una metodología de mínimo costo, dada las zonas demográficas y geográficas que van a ser intervenidas para una más rápida aplicación de los mismos. Tal como decíamos, estas iniciativas son priorizadas por la Intendencia Regional respectiva, con acuerdo del Consejo Regional. Y quiero insistir mucho, porque la convocatoria, presidenta, lo señala, y usted así lo ha dicho. Bueno, ¿cuáles las prioridades que desde nuestra perspectiva o cómo se evalúan esas prioridades? Bueno, estos son proyectos que vienen priorizados por cada región, por cada gobierno regional, y actúan sobre el principio de inamovilidad, salvo situaciones excepcionalísimas, como diría un parlamentario. Y ha habido situaciones excepcionales en algunas de nuestras regiones donde los proyectos que se estaban ejecutando hubo que reorientarlos
principalmente me recordaba María Paz lo que sucedió en el desborde del río Las Minas, en Punta Arenas, o lo que ha sucedido en Chaitén, en el sector Santa Lucía. Ahí había obras que estaban en ejecución que hubo que reorientar. En la distribución, para los señores parlamentarios, de lo que ha sido este programa en los últimos 3 años, hay cuánto dinero se ha distribuido y cuánto se ha efectivamente gastado. El primer año, las primeras carteras que estaban recién comenzando, efectivamente hay un gasto, una ejecución menor a lo que se distribuyó. Obviamente el 2016 y el 2017, eso efectivamente lo que se proveía se gastaba. Es evidente que el programa especial de zonas extremas ha tenido en los fondos, los recursos, los presupuestos de los gobiernos regionales un significativo aporte, sobre todo en los primeros años, que llegó a ser parte del 50% de los presupuestos regionales. Ahí está en las láminas, que obviamente en la medida que se van ejecutando los proyectos, el aporte va disminuyendo y se mantiene en el Fondo de Desarrollo Regional, el FNDR. Me cuesta aprender tantas siglas en el último tiempo. En el caso de Arica, el total para el año 2018, esa es la proyección para el 2018, hay fondos que corresponden al programa especial de zonas extremas de poco más de 16.000 millones, en la provincia de Palena de Cochamó 11.000, en la región de Aysén 16.000 y en Magallanes un poco más 21.000 millones. En la página siguiente, la provisión de recursos para el año 2018, previsto ya en la ley de presupuesto, aprobada por este honorable Parlamento en el año pasado, y es con lo que la administración del presidente Piñera nos encontramos. Los presupuestos están ahí a la vista de los señores parlamentarios. Hay ya distribuidos cerca de 44.000 millones de pesos. Recordemos siempre, estos son de ejecución directa por parte de los gobiernos regionales. No hay discrecionalidad por parte de la subsecretaría para abordar estos proyectos. En el caso de Arica y Parinacota, de una cartera estimada el año 2014 hasta el 2020 de cerca de 740.000 millones de pesos, a hoy día, a enero del año 2018, se han ejecutado poquito menos de 200.000 millones. Es decir, todavía hay un fondo de recursos importante. Uno dice, ¿y seremos capaces de ejecutarlos al 2021? Creo que termina Arica Parinacota, 2020. Lo que pasa es que aquí hay proyectos de infraestructura dura, embalses. Por lo tanto, en la provisión de gastos, en la proyección de los gastos y de ejecución, es posible que estos efectivamente se ejecuten a la fecha de término de este plan especial, de acuerdo al decreto de la presidenta Bachelet. En la página siguiente, aquí había siempre una duda, y yo la compartimos ayer con los senadores. En el caso de la región de Arica Parinacota, los proyectos que fueron definidos en el año 2014 para ser financiados por este programa especial, algunos sí tenían que ver con infraestructura, con generación de inversión de alto impacto, sobre todo en las características que tiene esa zona, pero uno puede también observar que hay proyectos que hubiesen sido mejor financiados por programas más específicos, o municipales, o de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, falta siempre ese concepto, como la construcción de plazas y obras menores que pueden ser financiadas por otras siglas, PMU y PMB, que también las he aprendido en el último tiempo. Pero
y por eso de repente resulta extraño en un programa de estas características y con esta especialidad encontrar proyectos que son más pequeños. En el caso de la provincia de Palena, región de los lagos, hay de un total de 302 proyectos entregados al inicio del programa, 39 ya están terminados, hay 122 que están con recomendación técnica favorable, 57 en obra, y ahí sí, yo diría que nosotros consideramos que es más preocupante la ejecución aquí. Aquí hay una de 600.000 millones de pesos proyectados para la provincia, solo se ha ejecutado un poquito más de 90.000. Por lo tanto, ahí junto al intendente regional, aquí el programa además tiene una denominación específica, Patagonia Verde, junto al intendente regional Harry Jürgensen, se está evaluando, levantando información. Se está levantando información acerca del impacto y los proyectos que están en la página siguiente, actualmente considerados para el año 2018. En Aysén. En Aysén, aquí hay una mejor ejecución. ¿Cómo? No, por favor. Tengo una especial preocupación por Aysén. En el caso de los proyectos de Aysén, aquí incluso tanto los de recomendación técnica, del total de proyectos presupuestados para su ejecución, y hoy día en obra, 92 es un alto porcentaje. Tanto así, y eso también se refleja en los 500.000 millones, un poquito menos de 500.000 millones de pesos para el periodo 14-2020, cerca del 50% ya se ha invertido a enero del 2018. Los proyectos del programa están ahí. Bueno, entiendo, no sé si le pasaron copia a los... No le pasaron copia. Se les manda los correos electrónicos. Sí. Sí, falta nuestra, estimado secretario, por su intermedio presidenta, de no haber traído copias para los señores. Sí. Bueno, ese es un tema de gestión. Pero ahí también la mayoría, que son transferencias al gobierno regional, ahí también hay obras duras que generan inversión. En el caso de Magallanes, aquí se da una particularidad que teniendo en relación al valor total de la cartera bastante baja, los recursos ya invertidos en enero del 2018 y los proyectos en cartera, todos fueron recomendados técnicamente favorables. En ejecución hay 12, ya hay terminados 16. Los proyectos en general, nosotros consideramos que el plan ha tenido un mejor resultado en esta región de Magallanes. Principalmente porque lo que busca estos planes especiales es de equiparar desarrollo territorial, indicadores económicos, de empleabilidad y otros, conectividad. Bueno, en general los indicadores de Magallanes con la aplicación del plan han mejorado bastante. Hay una buena evaluación del plan en Magallanes. Ahí está lo previsto para el presente año, por un total de 32.000 millones de pesos en la región de Magallanes. Ejemplo de lo que yo les decía al inicio sobre la metodología de mínimo costo para evitar el paso, a veces, jamás por la DIPRES siempre se pasa y por el Ministerio de Hacienda y todas esas cosas. Pero por ese paso que en la evaluación de su impacto social muchas veces tienen rentabilidad negativa y se echan para atrás los proyectos. Bueno, aquí la metodología del mínimo costo ha permitido desarrollar, implementar o proyectar
proyectos de infraestructura principalmente, ahí señalados en el caso de Aysén, Alcantarillado Cascada, infraestructura portuaria, en Magallanes la costanera Puerto Williams, en Arica, sentido requerimiento, el embalse Chironta y otros. Las páginas que vienen son ya de proyectos que hay en estado de ejecución, grado de avance, financiamiento. ¿Se puede avanzar? Ah, no está. Ya. No se visualiza porque la letra es muy pequeña, pero va a estar en los correos de los señores diputados y diputadas de esta honorable comisión. Solo quiero terminar, Presidenta, en lo que corresponde a mi intervención, que en el espíritu del gobierno del presidente Piñera está esta preocupación especial por territorios que, dadas sus características, van a requerir siempre una mirada especial. Ahora, pero no, y también aprovecho de comentarlo, pero que no signifique incentivos perversos o negativos para quedarse en un estado de confort. Por ejemplo, y aquí pongo el ejemplo de un plan que se denomina zonas rezagadas, que tiene un poco de recursos, pero el que busca es converger la administración del Estado y priorizar esa mirada. Muchas veces hay comunas que son vecinas y hay ciertos requisitos que cumplir, pero el estar en zona rezagada, conceptualmente, es un incentivo para apurar algunas cosas y recursos más disponibles. Bueno, se transforma en un incentivo para estar todos en zona rezagada, porque basta ir al gobierno regional, cumplir ciertos requisitos. Bueno, la idea y el programa del presidente Piñera efectivamente es concurrir para disminuir la brecha, pero no dejar a los territorios que tienen una condición especial siempre en un estado de confort, sino que no hacerlos competir, sino que darle efectivamente de manera diferenciada, de acuerdo a su realidad geográfica, demográfica, naturaleza y cultura. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, señor subsecretario. Creo que para ser prácticos y en virtud del tiempo, brindémosle primero la palabra al señor subsecretario de Hacienda, don Francisco Moreno, y luego de eso las consultas respectivas de las señoras y los señores diputados. Subsecretario, muy buen día. Bienvenido. Muy buenos días, Presidenta. Saludarla y por su intermedio a los demás diputados y diputadas de la comisión. La verdad es que es un agrado y un honor estar en esta instancia. Quiero hacerle extensivo un saludo al ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Hoy día partió a reuniones del Fondo Mundial, por lo tanto me pidió que los saludara y que les confirmara el compromiso de este gobierno con las zonas extremas. No me queda más que corroborar y estar absolutamente de acuerdo con lo manifestado por nuestro subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaverry, en el sentido de que un programa de desarrollo, un programa especial de desarrollo de zonas extremas como el PETSE tiene que continuar. Las inversiones que acabamos de ver efectivamente tienen que llevarse a cabo y ese es un punto respecto al cual nosotros creemos como Ministerio de Hacienda que convergemos con el Parlamento en términos de exigirle a los gobiernos regionales la ejecución de los presupuestos. Nosotros a través de nuestra dirección de presupuestos es un tema que permanentemente estamos monitoreando y por cierto ayer se constituyó la Comisión Especial Mixta de Presupuesto que va a ser la encargada a través de cada una de sus subcomisiones de efectivamente analizar los niveles de ejecución. Yo creo que es la única manera que tenemos para efectos prácticos de concretar proyectos tan sentidos y tan necesarios como es el PETSE. Agregar, Presidenta, y esto a título más personal, tuve la oportunidad hace algunos años atrás de vivir durante un tiempo corto, 1 año y medio, en una comuna étnica, rural y fronteriza. Por lo tanto, el tema lo siento en este sentido como bastante propio. Estuve trabajando en la Municipalidad de Putre, en la provincia de Parinacota, en la región de Arica, durante ese tiempo, en un programa de acceso a la justicia del mundo aymara. Y la verdad es que me tocó conocer en carne propia lo que significa en las zonas extremas y el mundo fronterizo. Y quiero decir que no es solamente un tema de conectividad, que resolviéndolo se acaban las necesidades, sino que es básicamente la necesidad de tener un espacio de consideración. Por lo tanto, en ese sentido, el trabajo que pueda realizar esta comisión y cada uno de ustedes como parlamentarios en conjunto con el gobierno, yo creo que es clave. Por lo tanto, ahí manifestar que
hay un interés del Ministerio y en lo particular de quien habla porque podamos avanzar en este sentido. Presidenta, básicamente lo que quiero presentar, porque si bien es cierto ya vimos cuál es el papel del Estado que le corresponde en la inversión pública en los distintos proyectos de las 4 zonas consideradas en el PETSE, me gustaría básicamente comentarles qué es lo que nosotros hicimos el año 2013 en el Ministerio. Me tocó participar como coordinador legislativo y que hoy día tiene plena aplicabilidad, pero sin embargo nosotros reconocemos que falta mucha difusión, ¿ah? Y ese es un tema que efectivamente podemos ver acá en la Comisión de Zonas Extremas y considerar en un trabajo más localizado qué hacemos como Ministerio con ustedes de la mano para efectos que estos instrumentos, especialmente en el ámbito de los subsidios y de las oportunidades de inversiones en zonas extremas, se conozcan y tengan efectividad como corresponde. ¿Qué es lo que pasó el 2013? En febrero se publicó la ley 20.655, que tiene la particularidad que rige retroactivamente desde el 1 de enero del año 2012. ¿Y qué es lo que hizo este cuerpo legal? Básicamente fue modificar la conocida por ustedes Ley Arica, la Ley Austral, el DFL 889 y el DFL 15. Se trata, a nuestro juicio, del perfeccionamiento más importante que han recibido las leyes de fomento para las zonas extremas desde su creación. No tengo el control yo, ¿no? Ahí está. Bueno, el DFL 15 consiste en una bonificación para las inversiones productivas que los pequeños y los medianos inversionistas efectúen en la región de Tarapacá, Arica, Parinacota, Aysén, Magallanes y las provincias de Chiloé y Palena en la 10ª región de los lagos. Este es un beneficio que se paga a cuenta de los recursos que establece el Fondo de Fomento y Desarrollo, que se regula en el artículo 38 del Decreto Ley 3.529 del año 80. Y la bonificación, Presidenta, alcanza o equivale la suma del 20% de la respectiva inversión que los interesados deben concursar en virtud de sus proyectos para recibir este financiamiento. ¿Qué es lo que sucedía, Presidenta? Hasta antes de la 20.655 del año 2013, este beneficio se renovaba año tras año. Básicamente era una discusión que tenía lugar en la Ley de Presupuestos del Sector Público y lo que hizo la 20.655 fue considerar el beneficio hasta el año 2025. En la siguiente lámina, básicamente explica en qué consiste este DFL 15. Los proyectos son evaluados por un comité resolutivo y que está integrado por ¿quiénes? Por el Ceremi de Economía, por el director regional de Corfo, por los secretarios regionales ministeriales o los asesores regionales de Hacienda. En su caso, nosotros tenemos como ministerio una estructura particular, tenemos 4 seremías por un decreto del año 90 y el resto son asesores regionales, pero con las mismas funciones y responsabilidades, el director regional de ProChile y el Ceremi de Desarrollo Social, además de 3 empresarios que son nombrados por el intendente regional respectivo. Y dentro de los rubros, Presidenta, que han beneficiado los proyectos que han sido aprobados, se cuentan, por ejemplo, la adquisición o construcción de inmuebles, instalaciones, reparaciones y obras de mejoramiento de terreno, inmuebles e instalaciones, maquinarias y equipos de oficina, vehículos, maquinaria y equipos para la producción, equipos informáticos, entre otros. Tributariamente, y esto básicamente es lo más fundamental de este decreto con fuerza de ley, la bonificación tiene el tratamiento de un ingreso no constitutivo de renta. ¿Cuáles fueron las mejoras que se establecieron en el DFL 15? Básicamente, como les decíamos, se extendió el plazo hasta el año 2025. En segundo lugar, se incrementaron al doble los recursos asignados al Fondo de Fomento y Desarrollo, superando los 2.500 millones de pesos anuales a ser repartidos en las regiones extremas. Con esta medida, nosotros hicimos un estudio en su oportunidad que se espera beneficiar a un mínimo de 4.200 proyectos de inversión durante el nuevo plazo de vigencia de este instrumento. Y también se perfeccionó, Presidenta, el procedimiento de postulación de los proyectos de inversión dentro del DFL 15. El segundo instrumento legal, que fue también motivo de la discusión parlamentaria, es la bonificación a la mano de obra, el famoso 889. Y el 889 no es más que un pago al empleador de un monto que equivale al 17% de la remuneración bruta de cada trabajador dependiente que tenga obviamente domicilio y que trabaje en la región de Arica, Parinacota, Tarapacá, Aysén y Magallanes y en las provincias de Chiloé y Palena en la región de los lagos. Hay algunas actividades, Presidenta, que fueron excluidas de este beneficio, como por ejemplo el sector público, la gran y mediana minería del cobre y hierro, los bancos, ISAPRES, AFP y trabajadores de casa particular. Actualmente, Presidenta, la bonificación asciende aproximadamente a un monto de 40.000 pesos por cada trabajador.
y en la región de Aysén y Magallanes, así como las provincias de Chiloé y Palena. Es importante señalar que esta bonificación del 889 solo se paga en la medida que las remuneraciones del trabajador superen en un 20% al salario mínimo mensual vigente en el país. ¿Qué mejoras se establecieron en la ley 20.655? Hasta antes de esta ley, este beneficio también se encontraba caducado. Esta ley lo que hizo fue extenderlo hasta el año 2025. Y además se incorporaron, Presidenta, expresamente las jornadas de trabajo parciales. El tercer instrumento dice relación con la ley Arica y la ley Austral, el crédito tributario para las inversiones en zona extrema. Y el beneficio obviamente consiste en un crédito tributario que es imputable contra el impuesto de primera categoría de las empresas que efectúan inversiones en activos físicos y movilizados. Esto es importante tenerlo en consideración en Arica, Parinacota, Aysén, Magallanes y en las provincias de Palena en la 10ª región. A diferencia del decreto con fuerza de ley 15, este beneficio no tiene un stock fijo de recursos asignados, como vimos en su oportunidad de los 4.200 millones, sino que es ilimitado para todas las empresas que cumplan con los requisitos establecidos en la 20.655. Y el monto del crédito, Presidenta, va a variar dependiendo del tipo de inversión, monto o zona, de entre un 30 a un 40%. En la región de Arica, Parinacota, la franquicia existe del año 95, mientras que la ley austral rige desde el año 99. Ambas han tenido un rol importante, creemos nosotros, en la atracción de inversiones e incremento de la actividad económica para sus respectivas zonas. Ambas leyes tenían un plazo limitado que se prorrogaba cada cierto tiempo, según lo que considerara el Gobierno y el Parlamento de turno, lo que impedía la programación de inversiones de horizonte prolongado. Eso obviamente es lo que se intentó modificar. Ahí se establece un cuadro donde se resume básicamente el lugar de la inversión y el porcentaje del crédito tributario para las inversiones correspondientes. Vemos que en la región de Arica, Parinacota es un 30%, en provincia de Parinacota, específicamente consistentes en construcciones inmuebles, llega hasta un 40%. En la provincia de Arica tienen que tener una explotación comercial con fines turísticos calificados por el director de Cernatur como de alto interés, que alcanza un 40%, y en las regiones de Aysén y Magallanes y la provincia de Palena existe la tabla ahí considerada, que es básicamente hasta 200.000 UTM, de inversión, un 32%, y entre 200.000 y 2.500.000, un 15%, para terminar por las inversiones sobre 2.500.000 UTM con un 10%. ¿Cuáles son las mejoras finalmente que estableció en su momento esta ley, la 20.655, al crédito tributario para la zona extrema? Se permitió a los inversionistas acoger sus inversiones a la franquicia hasta el año 2025. No obstante, los remanentes del crédito, establece la ley, pueden ser imputados hasta el año 2045. Es decir, da un horizonte de 32 años al beneficio. El monto mínimo de las inversiones también se disminuyó a 500 UTM. Anteriormente, el empresario debía invertir entre 1.000 y 2.000 UTM para tener derecho al crédito. Otras mejoras que se realizaron mediante esta ley consistió en la factibilidad de realizar inversiones en construcciones destinadas a vivienda u oficinas, independientemente de la superficie y el número de unidades. Anteriormente era la superficie superior a 1.000 metros cuadrados y más de 5 unidades. Eso obviamente se modificó con esta ley. Para dar mayor liquidez, Presidenta, a las empresas que inviertan en las zonas extremas se permite rebajar en esta ley o suspender el monto de los PPM según el crédito tributario que se estime para el periodo. Para ello, las empresas deben informar previamente al Servicio de Impuesto Interno, y esta es una medida que trajo alivio financiero, ya que se ha diagnosticado que muchas de las empresas que efectúan inversiones acogidas al crédito tributario no pueden utilizarlo por no tener utilidades, estando de todas formas obligadas a efectuar los PPM, ya que tienen ingresos. Por último, zona franca Aysén, Presidenta, y esto obviamente es un tema de especial importancia para los representantes de esta comisión. El artículo 7º de la 20.655 autorizó el establecimiento de una zona franca en las regiones geográficamente aisladas, quiere decir sin conectividad vial terrestre íntegra y por rutas nacionales con el resto del territorio nacional. Obviamente, la única región que en su momento cumplía con esta condición era la región de Aysén, y el carácter de geográficamente aislado era parte de un decreto que en su oportunidad tenía que dictar el Ministerio de Hacienda. El intendente regional entregará la administración y explotación de la zona franca a los interesados previa autorización del ministro de Hacienda. Al respecto, cabe señalar que el gobierno anterior, en el mes de febrero de este año,
devolvió las bases de licitación, Presidenta, porque no incorporaban recomendaciones de estudio del Banco Mundial sobre zonas francas. En la actualidad es el gobierno regional de la región de Aysén el que tiene que responder a dichas observaciones. Nosotros como Ministerio de Hacienda, y esto es parte de nuestro compromiso, de apurar lo más posible la respuesta a estas observaciones, y para eso ya estamos en contacto con la Intendenta Regional Gioconda Navarrete. Y por último, Presidenta, otros beneficios que estableció en su momento la 20.655, se disminuye el valor mínimo de las mercancías que pueden adquirir los turistas extranjeros con derecho a evolución de IVA. Antes esta cantidad era de una unidad tributaria mensual, 40.300 aproximadamente, y esta ley lo rebajó a la mitad. Y por otro lado, en el caso de Arica, para aquellas empresas que sean usuarias de zona franca, pueden recuperar el IVA recargado en los servicios y suministros utilizados en la elaboración de mercancías de su propia producción que vendan a otros usuarios de la zona franca o a la zona franca de extensión. Antiguamente esto no era posible. Básicamente, y con esto ya concluir para dejar un espacio, digamos, porque entiendo que termina a las 10:20, esto fue un resultado, este proceso legislativo fue resultado de un proceso de diálogo bastante importante, no solamente con las autoridades políticas de la época, sino que también a nivel de gremios regionales y representantes sindicales se constituyeron instancias de trabajo que permitieron finalmente la aprobación de esta ley de manera bastante transversal. Y el objetivo, Presidenta, de nuestra administración a este respecto está en aumentar la inversión y en generar más y mejores empleos. Y en este sentido está el compromiso del Ministerio de Hacienda, que básicamente tiene injerencia en estos temas por la responsabilidad que nos fija la ley desde el punto de vista del cuidado de la normativa tributaria, para efectos de seguir comunicando, divulgando y publicitando estas medidas que significan importantes créditos a la inversión. Y por cierto que hay mucho por hacer. En ningún caso nosotros consideramos que con esta ley se acota absolutamente el tema de los beneficios tributarios, sino que todo lo contrario, vamos a hacerle un monitoreo muy especial a cuáles han sido el resultado de esta ley a partir del año 2013. Solicitamos la información al Servicio de Impuestos Internos para de esta manera poder hacer estudios de lo que se venga a futuro en esa misma línea. Adicionalmente, señalar que nosotros creamos un sitio web y unas publicaciones, que es una cartilla informativa de los beneficios para las zonas extremas. Si lo googlean, está todavía vigente. Tenemos todavía en el Ministerio de estos ejemplares y se los vamos a hacer llegar de modo tal de continuar con esta labor de comunicación que nunca va a ser suficiente, Presidenta. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la claridad de ambas presentaciones, subsecretario Salaverry y Moreno. Ofrezco la palabra a la señora y los señores diputados. Me había solicitado el diputado Miguel Calisto, perdón. Adelante. Gracias, Presidenta. Disculpe que estoy haciendo uso de la palabra, le pedí con anticipación porque tenemos un homenaje a Patricio Aylwin a las 10:30. En primer lugar, saludar al subsecretario, a ambos subsecretarios, y por supuesto, en primer lugar, señalar respecto al plan de zonas extremas algunos comentarios. En primer lugar, bueno, yo soy diputado de la región de Aysén, junto con la diputada Araceli Leuquén y el diputado Linco, que estamos en esta comisión. Ciertamente el plan de zona extrema ha sido muy importante para la región, tremendamente una inyección de recursos frescos, aumentando considerablemente el presupuesto del FNDR. Además, hay que decir que estos proyectos pasan por decisión del Consejo Regional, lo que también es un muy buen ejercicio, porque los consejeros regionales también van interactuando e incorporando y mejorando las iniciativas que va presentando el Ejecutivo. A mí me correspondió, porque fui consejero regional y presidente del CORE, administrar gran parte de este proyecto. Una cifra en el caso de Aysén cercana a los 500.000 millones de pesos, como ustedes han señalado, y gran parte, y el 50% de eso va a conectividad, que es nuestra gran deficiencia en Aysén. Yo valoro lo que ha transmitido su secretario de Desarrollo Regional respecto a mantener este plan. Creo que es muy importante. Lo que sí, yo creo que es importante también mantener la metodología. Eso es importante para la evaluación de proyectos, particularmente el cambio de costo-inversión, número de beneficiarios versus costo-inversión, eficiencia, porque eso para la zona extrema ha significado un cambio de paradigma absoluto,
y que va contra totalmente contra la tecnocracia que históricamente habíamos vivido como zona extrema. Por lo tanto, es más, yo creo que esta metodología debe permanecer en el tiempo, de manera que por lo menos que trascienda a los gobiernos, que no tengamos que cada vez que viene un gobierno nuevo tengamos que solicitar el cambio de la metodología o mantener un proyecto de estas características, que es muy importante, este sistema de evaluación. Y algo que nosotros siempre lo pedimos en la región, pero que el subsecretario del gobierno de la presidenta Bachelet, el subsecretario Cifuentes, siempre nos dio el visto bueno, siempre nos dijo: estamos de acuerdo que la región cambie algunos proyectos que estaban definidos inicialmente en el plan, pero lamentablemente la región nunca se cumplía, porque a veces pasaba por decisiones de los intendentes, porque en el caso de Aysén pasaron como 3 intendentes, creo, si no recuerdo. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo pido en este caso, el plan de zonas extremas? Que tengamos flexibilidad en los cambios de los proyectos, porque hay algunos proyectos que se propusieron en el plan de zonas extremas que no son realizables, que no se pueden realizar. Por lo tanto, hay recursos destinados a esos proyectos versus hay otros proyectos que sí han tenido un muy buen resultado, como por ejemplo el suplemento a los proyectos de vivienda, y que hoy día están paralizados porque no se puede sacar más plata, no hay más plata, no hay más fondos. Entonces, yo creo que hay que tener flexibilidad en este fondo del plan de zonas extremas. Y brevemente, Presidenta, no me quiero extender, respecto a lo que dijo su secretario de Hacienda, creo que necesitamos obviamente en esta comisión abordar estos temas en profundidad, porque tenemos tan poco tiempo, pero creo que hay que avanzar en el perfeccionamiento del 889. No voy a entrar en comentarios para no... sé que tenemos poco tiempo. Y las leyes de excepción en general. Yo creo que tenemos que abordarlo, Presidenta, en una comisión con el tiempo necesario para poder hacer alguna sugerencia al Gobierno. Muchas gracias, Presidenta. También de escuchar a los otros integrantes de la comisión para que también sus consultas puedan ser respondidas. Le doy la palabra al diputado Kuchel, que la solicitó también con tiempo. Gracias, Presidenta. Quiero referirme a 2 temas. El primero, que en el caso de la provincia de Palena, si se pudiera considerar trabajar los pasos aduaneros integrados, tal como en Chacayuta o Santa Rosa, Tambo Quemado en el norte, pensando en el paso de Puyehue, que es el principal, y Futaleufú y Palena. Y en segundo término, la conectividad terrestre íntegra, que a nosotros nos está faltando en varias comunas. Nos falta conectar por pavimento Hornopirén, Río Puelo, en Cochamó, Chaitén, Futaleufú y Palena. Gracias, Presidente. Muchísimas gracias, diputado Kuchel. Tiene la palabra el diputado René Alinco. Gracias. Bienvenido a nuestros invitados. Decir primero que yo soy un diputado de oposición, políticamente hablando, digamos. Pero me alegra de que el gobierno de Piñera haya continuado con este proyecto o este plan de zonas extremas. Es muy importante para nuestras regiones. Pero estaba mirando el cuadro, subsecretario Salaverry, y bueno, ahí parece que aparece todo bien, pero la realidad es otra cosa. Ahora, yo opino de que yo no estoy criticando al actual gobierno, tengo la opinión de la doctora Cordero, hay que esperar un poco. Pero lo que sale en el papel o en las láminas es diferente a la realidad. Entonces yo pediría que se revise si es que realmente lo que las láminas muestran, porque esta información del gobierno regional y de las autoridades anteriores prácticamente. Entonces yo digo de que hay que revisar eso porque, por ejemplo, el año pasado, y estoy hablando de mi gobierno, hubo una reducción del FNDR de 5.000 millones de pesos.
Entonces, por un lado, se crean planes extraordinarios de financiamiento de diferentes obras, pero por otra parte, las autoridades políticas que tienen la primera responsabilidad y los equipos técnicos no cumplen con los proyectos. Me dicen algunos compañeros que están mirando esta sesión de que aproximadamente el recorte el año pasado fue de 10.000 millones de pesos. Esa es mucha plata para la región de Aysén. Entonces yo le pediría, subsecretario, a los dos subsecretarios, si pueden revisar en detalle, porque a veces se informa una cosa y la realidad es otra. Yo le digo, uno que vive todos los días del año allá y que vive de la manera privada, digamos, igual que la mayoría de los ayseninos, no ha visto cambio con estos proyectos, entendiendo que hay un proceso. Entonces yo pediría que se revise porque de todas maneras, ya que se va a continuar con el PECSE, es importante que se invierta y se invierta bien. Y también en el trabajo, por supuesto, de la otra. Por ejemplo, yo le digo, si usted mira las láminas de la inversión que se hizo en el FDNR, podemos ver que prácticamente se cumplió. Pero ¿cómo se cumplió? En el mes de diciembre, a pocos días que termine el año, mi gobierno compró vehículos, maquinaria para los municipios, carros para carabineros y la PDI, o sea, que son necesarios, pero no es la idea. Entonces, había que gastar la plata a como dé lugar. Entonces, uno ve los resultados, los gastos se hicieron, pero en la práctica no funciona. Yo pediría eso y, bueno, insistir de que tal vez hay que hacer una redistribución política en la región de Aysén. Estamos proponiendo con unos vecinos la creación de 1 o 2 comunas, porque es necesario, ya le va a llegar la documentación. Y lo otro que decía el subsecretario de Economía, Hacienda, perdón, lo digo rapidito, Zona Franca va a ser un fracaso, ya es un fracaso. Bueno, esto nace desde el movimiento social, tu problema es mi problema y ya sabemos quién solucionó su problema. Pero en la práctica la Zona Franca es un fracaso. Hasta este momento ni siquiera se ha concretado el reglamento de funcionamiento de la Zona Franca. Se adquirió un terreno a precios millonarios, 3 o 4 o 5 veces más de su valor. No se ha colocado una estaca en ese terreno donde supuestamente va a ir la Zona Franca. Entonces yo también pediría revisar eso y buscar otra forma cómo podemos desarrollarnos. Eso además tendría que decir por ahora porque aquí el diputado Cucho ya está aquí, me corta el teléfono, el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, diputado René Alinco. Tiene la palabra el diputado Ramón Galleguillos y luego el diputado Baltolú. Gracias, presidenta. Yo la consulta que quiero hacer al subsecretario Salaverry es la siguiente. En la exposición que hizo recientemente, ¿por qué no aparece la batería de proyectos en materia de inversión de la región de Tarapacá, la primera región? Muchas gracias, diputado. No, es que quería explicarle que cuando uno es, a ver, el ánimo, y creo que en buena ley se refiere, con las zonas extremas también de la zona sur, Aysén, Magallanes, me parece propicio, ¿cierto?, que como se destaca toda la inversión que supera los 22.000 millones en Arica, ¿qué es lo que le corresponde hoy día a la región de Tarapacá? Con mayor razón cuando tiene una zona franca instalada, operativa, que no es el caso que explicaba mi colega Linco, que allá no existe absolutamente nada. En Tarapacá existe la zona franca, y donde más, voy a ser redundante, voy a plantear una oportunidad. Estamos a la espera, ¿cierto?, de que se vaya concretando paulatinamente de aquí al 2030, faltan 12 años, por cierto, pero las cosas hay que hacerlas con tiempo. La renovación, estimado subsecretario, de la concesión de zona franca que termina en el 2030, ampliarla, ¿cierto?, en el futuro. Estamos en un tema bastante, digamos, desmejorado en materia de competitividad comercial. Nuestro principal socio estratégico era Bolivia, ya no lo es tanto, y en materia de automóviles, es Paraguay, pero Bolivia es la preocupación. ¿Por qué? Porque el presidente Morales, independientemente de su situación que hemos visto a través de la televisión, es bastante inteligente. Está echando a andar el corredor central ferroviario bioceánico y él tiene nexos comerciales ya con Perú. Por lo tanto, va a afectar un poco los puertos del norte de Chile, pero tenemos que seguir siendo competitivos. Y ahí está el tema de la zona franca en su ampliación
en materia de concesión. Y lo que le dije recién, estimado subsecretario, ¿cuál fue el motivo de que no apareció la inversión de Tarapacá, la primera región? ¿Sí? Para no confundir a nuestros televidentes, sobre todo de la región de Tarapacá, Presidenta, por su intermedio, la razón por la cual no traemos las inversiones desarrolladas en la región de Tarapacá es porque Tarapacá no está en el plan especial de zonas extremas decretada por la Presidenta Bachelet el 2014. Y ayer, de hecho, en la presentación que hicimos en la Comisión del Senado, la senadora Luz Evensperger también resaltó el hecho de que el gobierno evalúe, sobre todo en la zona rural y del altiplano de la región de Tarapacá, la posibilidad de acceder a un plan también especial. Pero esa es la única razón técnica de que el programa de zonas extremas está Arica, Parinacota, Aysén, Magallanes y la provincia de Palena. Esa es la única razón. Presidenta, entonces le decía que se integre a zona extrema la región de Tarapacá. Con mayor razón cuando tiene... Sí, la zona extrema. El plan, porque la zona franca funciona en Iquique, no en Arica. Parece que eso no lo tienen claro. Gracias, Presidente. De verdad, estos han sido los problemas eternos de la región del norte, Tarapacá, cuando éramos Arica y Iquique. Era la pugna permanente entre los recursos económicos y toda la gente de Arica decía que la gente de Iquique se llevaba todos los recursos y Arica queda prácticamente sin nada. Tal como dice el diputado Galleguillo, por su intermedio, Presidenta, la zona franca está en Iquique. Nosotros somos zona de extensión y nosotros también quisimos tener zona franca, porque Arica tuvo muchas ventajas antes que lo estuviera Iquique, pero se nos quitó a nosotros y se le dio a Iquique, y está bien. Esas son las leyes y hay que asimilarlas. Y por eso que entró el tema del Petzel, porque Arica es una zona rezagada. Iquique tuvo las mineras, miles y miles de millones de dólares que llegaron a Iquique para invertir en Inés de Coyahuasi, Quebrada Blanca, Cerro Colorado, y ese fue el despegue de Iquique, y que bien por Iquique. Por eso yo quiero dejar de lado la pugna de Arica y Iquique otra vez, porque nosotros somos independientes, Iquique tiene que luchar, y lo entiendo al diputado Galleguillo. Pero aquí, como estamos viendo el tema de zona rezagada, que fue a través del plan Petzel, yo lo que veo con preocupación es que esta ley termina el 2020. Y los resultados estamos viendo que de 740.000 millones, que es la primera vez que yo veo un número en pesos, porque siempre se habló de 1.000 millones de dólares. Pero cuando lo habló la Presidenta, los dólares costaban 540 pesos, por lo tanto yo imaginaba 540.000 millones. Hoy día aparece 740.000 millones, qué bueno. Pero en todos estos años, que han pasado 4 años, se han invertido 200.000 millones. Por lo tanto, si nos quedan 2 años, ¿qué alternativas tenemos? Que si no logramos, porque acabo de escuchar también, me acabo de enterar de que los proyectos están fijados. Yo tampoco tenía idea de esa... Pensé que se podían modificar y no, están calzados. Entonces le pregunto al millón, si el 2020 no tenemos gastado estos dineros, ¿es posible que en el gobierno nuestro de Sebastián Piñera esto continúe en el fondo? Porque también nosotros estamos pidiendo que en este fondo del Petzel se puedan modificar los proyectos, porque de verdad lo que se está haciendo son inversiones en pavimento, qué bueno, pero definitivamente terminado la construcción se termina todo, y no queremos que ocurra eso, sino que queremos reinvertir el dinero para hacer fomentos productivos, como por ejemplo el futuro parque industrial de Arica, que quieren sacarlo del centro de la ciudad para construir vivienda, y que ahí podríamos gastar en una urbanización, en alcantarilla o agua potable, porque si no va a ser imposible que ni el 2080 podamos hacer esa obra. Así que esa es la consulta que le hago al subsecretario. ¿Reglamento, señora Presidenta? Sí, señora Presidenta, reglamento. Dado que estamos en la hora, quería solicitarle si podemos ir a la sala a dar quórum y volver, o eventualmente invitar de nuevo a nuestros a los 2 subsecretarios, porque es tan interesante el tema. Gracias. Una de las razones justamente por la que en el minuto en que acordamos realizar una de las razones por las cuales acordamos realizar la comisión, las sesiones temprano, era para poder aprovechar el espacio de que estaban los parlamentarios de zonas extremas acá.
y que iba a ser menos dificultoso pensando en el traslado de los parlamentarios a sus respectivas regiones los días jueves, muchas veces en la tarde. Por tanto, yo creo que como se trata de un tema de funcionamiento interno, podemos hacer una propuesta para poder modificar por lo menos, no sé si el día, pero sí el horario, para justamente estos temas abordarlos con la profundidad que requieren y con la responsabilidad también que se requiere. Así que, por lo menos, me voy a hacer responsable de hacer llegar esa propuesta. Voy a canalizarlo con el secretario de la comisión y vamos a hacer llegar esa información para que esto no obstaculice por lo menos esta sesión. Diputado. Sí, perdón. Una observación sobre el tema, porque lo que pasa es que la próxima semana, o la próxima reunión, día jueves... Tenemos distrital. No, esa es distrital. La próxima reunión que tenemos nosotros como comisión, la sala empieza a las 10 de la mañana. Así es. Entonces no tenemos de las 9:20 hasta las 40 minutos, es imposible trabajar. Estamos viendo que estamos hoy día todos sí, así es. Por tanto, como es un tema de funcionamiento interno y recogiendo justamente la inquietud de cada uno de los integrantes de la comisión, vamos a hacer llegar una propuesta para poder resolver este tema. Me pidió la palabra el diputado Gabriel Boric. Sí, disculpe por el atraso. Quería preguntarle al gobierno, en el fondo. ¿Cuándo van a nombrar al Seremi de Hacienda para Magallanes y Aysén? O sea, ¿cómo que no existe? No, pero, ¿ah? Sí. No. Tiene categoría, presidenta, por su intermedio, tiene categoría C, afirmativamente, sí. Sí. Es asesor de Hacienda, ¿cierto? Es Seremi, es Seremi, sí. Y no ha sido, y llevamos más de un mes y sí. No hay indicio de nombramiento y parte importante de los planes que acá vemos tienen relación con el cuartel. ¿Qué está pasando? Sí, presidenta, por su intermedio, al diputado Boric, señalarle que ya llegó la terna al Ministerio de Hacienda esta semana. Y básicamente lo que estamos haciendo hoy día es digamos, recabar la información suficiente necesaria a las personas que desde la Intendencia Regional nos nombraron. Y esto se va a decidir a como dé lugar el día lunes, porque tenemos un ampliado de Seremi, una reunión de Seremi y Aremis a fines de la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Muchas gracias, subsecretario. Categoría de oficio reservado, por lo que me acuerdo. Sí. Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, subsecretario de Hacienda, muy agradecidos por tener la consideración de estar en esta comisión. De más está decir que van a ser convocados nuevamente. Ojalá podamos contar con ustedes, porque así como lo han señalado todos los integrantes de esta comisión, los temas que aborda Zonas Extremas son para hablarlos con mucha profundidad y detalle, así que le vamos a agradecer la consideración para una próxima sesión. Cuente con ello, presidenta. Muchas gracias. Por mi parte, presidenta, y muchas gracias a todos los diputados y diputadas. Muchas gracias.